frente está este naranja, no se ve tan bien, este orange, este es un cubo, ¿no? Y por aquí hay unos que ajustan muy bien aquí en la parte inicial. Creo que son estos de power exponencial, uno de rojos y este rojo primero no lo veo muy bien. El de power exponencial sería este tercero, que está con una línea verde, sí, aquí también el verde se ve muy bien. Entonces, después de analizar ahí visualmente, dio la impresión que los que mejor estaban, o los que están más cerca, eran el de Matter y el power exponencial. De todas formas, esto no estando como para que uno lo escoja ahora. Resulta que yo les dije hace un momento que todos estos modelos que ajustamos nos están dando un número, que es el valor del logaritmo de la verosimilitud. Entonces uno tendría que buscar estos números y escoger aquellos que son los mejores, ¿cierto? Para cada caso una verosimilitud tenemos que escoger los menos negativos o los más positivos, si es que todos los menos dan positivos. Pero supongamos que esos fueron los mejores. Entonces, si fueron los de Matter y el exponencial, ya una vez uno dice, bueno, estos modelos fueron los que mejor se están ajustando. Entonces decimos, listo, nos lo vamos a jugar por ese tipo de modelos. En Argy ustedes tampoco pueden hacer eso. Ya le ajustó un modelo y usted puede hacer todo y la realidad hasta el final, ya la validación cruzada para saber si un modelo fue mejor que otro. Entonces la cosa es mucho más complicada porque si uno ya tiene el resultado, le da como pereza la hacer todo el procedimiento para cambiar el modelo que ha escogido inicialmente. Entonces aquí lo que muestro en esta parte es cuáles son los métodos de ajuste. Con LibFit, estos son los de máxima verosimilitud y máxima verosimilitud, digamos, restringida. Con VarioFit vamos a ajustar por mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ponderados considerando varios pesos. Entonces tenemos varias alternativas. Aquí, si nos damos cuenta bien que está método, entonces en LibFit tendríamos por defecto máxima verosimilitud, ML, y el que no está por defecto es este, RML. Ustedes quieren escribir máxima verosimilitud restringida, también pueden escribir REML. Ustedes pueden usar RML o REML, cualquiera de los dos está bien. Y luego para los pesos, entonces aquí tenemos unas opciones. Los pesos son iguales. Si está por el número de parejas, aquí se va por el número de parejas. ¿Cómo sabemos esta parte de los pesos en parte? Entonces, si esto es con VarioFit para los mínimos cuadrados ponderados, el punto es usar la ayuda, ¿cierto? Pedimos aquí la ayuda. Y aquí en la ayuda, seguramente en la parte de abajo, les comentarán qué alternativas tienen para los pesos. Miren que aquí está. Entonces le dice NFAPES, aquí aparece el número de parejas, por lo que les decía el otro día la semejanza experimental, ¿se acuerdan? Gamma de H sub I menos gamma de H sub I, V, aquí es de gamma θ. Y para la otra decrecen, les toman número de parejas, lo que ya sabemos enumerado sobre la similares al cuadrado, que sería la decrecen. Este es más parecido en Excel. Y el de igual, es que igual si todos los pesos son 1, que sería como hacer mismos cuadrados ordinarios. Es el de igual es mismos cuadrados ordinarios. Como ven, siempre para tener claridad de lo que está haciendo es muy útil que se miren las ayudas. Entonces, este donde dice igual será mismos cuadrados ordinarios y este NP serán mismos cuadrados ponderados por ese tipo de efectos. Por eso este lo llamé OLS, Ordinary Least Squares, y este es mismos cuadrados ponderados y mismos cuadrados ordinarios. Y esto lo hacemos con los variogramas que dije anteriormente, ¿cierto? Es decir, Matter o el power exponencial, que sería con Scout. Hacemos lo mismo hace un momento, graficamos, pero ahora miren que esta opción yo aquí no sé colores.
que puse fue LTY. Por defecto LTY igual 1 es una línea continua, pero podemos tener LTY 2, 3, 4, que puede ser línea punto o por segmento segmentado o solamente puntos. Depende del tipo de línea. Hay veces en algunos journals, revistas, para publicar, solo publican en blanco y negro. Entonces, si uno necesita un blanco y negro, esa puede ser una buena opción, no usar colores sino usar tipos de línea. Y luego aquí, con este legend, le pongo la leyenda de locator, es decir, el usuario da aquí en pantalla y se ponga metal leyenda. ¿Qué leyenda va a tener? Los métodos que utilizan la estimación con unos anchos de línea y unos tipos de línea. Y método. ¿Se quedó? Ahí ya lo calculé. Ya de eso. Se ve ahí un poco mejor, ¿cierto? En términos del ajuste, ya los modelos ajustados se ven más cerca de los puntos. Sin embargo, tenemos el problema de partida que les comenté. Entonces, esos fueron los métodos que ajustó. Para caso, el primero que hicimos fue Matter y el segundo sería el de pago exponencial. Este es el de pago exponencial. Pero ahora quiere cambiar el locator. Digo, voy a hacerlo, como ya conozco las unidades de la pantalla, quiero que aparezca en X20 y en 2 millones. Entonces aquí ya el usuario no da clic en la pantalla, sino que aparece automáticamente. Seguro era el caso anterior. Pero bueno, ahí ya quedó, este ya lo hizo automático. Ese sería el ajuste del variable. Hay una función que me interesa, que me parece muy importante, que la tomen ustedes en cuenta. Resulta que nosotros hemos hablado del tema de la anisotropía, pero no hemos hecho gráficos en varias direcciones. Hay una función que trae la librería GBR que se llama VarioG4. Y esta función permite construir un variograma en 4 direcciones en particular. Ahora, si el usuario quiere modificar esas direcciones, pues seguramente también internamente lo puede hacer. Ustedes ven que ahí en la función tiene la data, las coordenadas, el data, el V, reps, que serían los cortes, eso lo hace por defecto, la tendencia, si hay que transformar el lambda, la traducción práctica para el gráfico que caja, de suavizado, tipo estimado, y ahí dice como truncado y aparecen los puntos suspensivos. Seguramente ya tenemos otras opciones para indicar en qué direcciones queremos que calcule el variable. Entonces, para ver esas opciones, voy a darle aquí la ayuda y vamos a ver otras alternativas. Aquí tenemos unas tolerancias, número de parejas, y aquí hay algo bien interesante, dice dirección, miren esta, y dice 0 grados, pi cuartos, pi medios. ¿Cuántos pi medios? Por lo menos eso lo tienen claro. 3 pi cuartos. ¿Y cómo? ¿Y son 180 grados? 3 pi cuartos, 135. Y miren, por aquí tiene una tolerancia que es como pi octavos. Miren que así tiene la tolerancia, tiene la unidad de los ángulos por acá. Esto lo vamos a ver mucho más, de forma más agradable en Atlas. Aquí se ve un poquito feo. Digamos que es una función que va bien, pero va a impactar en eso algo. Entonces le digo, construyame el variograma en 4 direcciones, ya se allá. Si ustedes no quieren usar las que tiene por defecto, le dicen dirección y le ponen las que ustedes quieran. Bisestos y octavos, ustedes quieran. Pero solo va a ser 4. Entonces miren, este es el semidiagrama construido en 4 direcciones. Como uno ve que, bueno, todos vemos que no nos dio todo superpuesto, sino que unas cosas van más abajo, arriba, están en diferentes posiciones. Entonces lo que tenemos claro aquí es que hay anisotropía. Ese gráfico es muy claro que hay anisotropía.
persona que tiene mucho conocimiento de R nomás, o se imagina R nomás. De FBC. Que sepa. ¿Cómo? Que sepa algo de FBC. Que sabe algo de FBC. El geógrafo. Es un holandés, trabaja en Alemania, en la Münster. Y de hecho toca un instrumento que es el saxofón. Yo mucha gente que conozco, sobre todo, bueno, el lado que más creo que es la parte estadística. No todo el mundo se dedica solo a la parte estadística. Conozco pintores, escritores, gente que trabaja en otras áreas. No solamente en el tema, digamos, de la ciencia. Y es probable, aquí mismo los que están en mi curso, cada quien tendrá su pasión diferente, ¿no? Otros que son ligados a todos, solamente están usando como una opción, puede ser que sea una opción. Pero Pedesma es muy bueno programando, es un programador muy bueno. Yo creería que las habilidades que tiene, las habilidades fuertes, es que es muy buen programador. Sin ser ingeniero de sistemas. Pero seguramente muchos ingenieros de sistemas no llegan hasta allá. Entonces, esta librería Intamar tiene una cosa bien interesante. ¿Cómo la usamos? Cargan la librería, oigan, siempre la tienen, pues tienen que instalarla. La cargamos. Luego, resulta que el objeto que nosotros tenemos, Aquifer, miren, Aquifer. Si yo le pregunto qué clase de objeto es, dice que es un data frame. Sí, eso es Aquifer. Entonces, cuando uso esto de coordinates, de coordenadas, este moñito, este norte, tiene otro formato. Ustedes no quieren usar esto, ya van a ver que en algunas oportunidades yo lo hago. Uno puede escribir así y le pone aquí comillas y se para aquí con una coma. Entonces usted puede poner comillas acá. ¿Está claro? Entonces ustedes pueden usar esto que está aquí para copiarlo. Pongámoslo aquí con una para que quede con una. Entonces ustedes pueden usar C comillas X con X, luego comillas Y, o pueden usar este moñito y luego X más Y. Las dos opciones son válidas. ¿Esto para qué el objeto? Miren ahora lo que va a suceder con este objeto. ¿Qué clase de objeto es? Y ahora me dice, es un Spatial Points Data Frame. Es un objeto espacial. Porque la librería de SP sigue teniendo validez. Es probable que hace 5 o 10 años digan, no, ya nos íbamos con SP, dejemos todo con SP. Entonces de pronto eso también desaparece. Pero el momento está bien, el momento es cierto. Y la función interesante que tiene es esta. Tiene otras funciones que vale la pena que ustedes la revisen en la librería, porque también nos permite hacer la rotación y la antitransformación de esa rotación. Entonces le dice, estime la anisotropía para esta base de datos que se llama Twitter, que ahora es un objeto espacial, es un Spatial Points Data Frame. Entonces, este objeto, que ya es un objeto espacial, yo aquí podría decirle, dígame cuáles son sus coordenadas. Coordenadas, y mire que también lo tiene para anisotropía. Course anisotropía. ¿Sí? Aquí no lo hizo. Y teníamos aquí este anisotropía. Entonces ahí lo otra pregunta, no lo tengo, pero no lo hace. Y aquí tenemos entonces, bueno, entonces el Aquifer, quiero mostrarles que seguramente también se puede pronunciar ahí. Aquí ese el Aquifer. Si no les muestro lo que voy a mostrar. Entonces como quedó como un objeto espacial, miren que tiene el data, tiene el course, pero lo tiene con slots. Entonces toca con una arroba. Entonces tienes que escribir Aquifer. Escribo aquí Aquifer. Si yo quiero las coordenadas, Aquifer. Y aquí le digo arroba. Ahí está el data. O le puedo decir. ¿Qué pasó? Se desapareció. No aceptó el enter.
Entonces ustedes pueden acceder directamente al data o a las coordenadas escribiendo el nombre del objeto, arroba, así como se hacía anteriormente todo, entonces toman este objeto, le dicen que tome la variable GEA y analice la anisotropía, y entonces él analiza la anisotropía y le dice, mire, la razón, esta hay que mirar ayuda, no sé si es entre el semieje mayor o menor, creería que es entre el mayor o menor, y luego le da la dirección, pero esto es como que con respecto al eje horizontal, entonces le da la dirección con respecto al eje horizontal, y luego le dice, hay que hacer rotación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos traer el valorama como lo tenemos inicialmente, sino que tenemos que incorporar esa matriz en coseno, coseno menos seno, la matriz de rotación. O, entonces, para el caso tenemos dos opciones. Ustedes, dentro de cada función, le dicen que ahí está la razón entre los semiejes, o al contrario, depende de lo que pida la función, con la dirección. Entonces dice anisotropía igual C, abre paréntesis, da de pronto la razón A sobre B o B sobre A, coma, el ángulo, que es el C que está. Pero tiene que revisar si eso lo ingresa directamente o tiene que hacer alguna transformación para el grado de minutos segundos. Creo que normalmente lo ingresa muy directamente. Entonces esa es una opción. La segunda opción, ¿cuál es? Transforme las coordenadas, rótelas. Y una vez la rote, haga todo su análisis y al final, cuando quiera el mapa, pues haga la antirrota, devuélvase para las coordenadas originales. ¿Entendido? Son las dos opciones. Normalmente uno, si a todas las funciones incorporan estos, solamente dentro de la función decirle anisotropía igual tal cosa, y él lo hace automáticamente. Bien, para hacer el modelado de la tendencia, aquí yo usé una librería, esto no es muy común, usar la librería espacial, pero bueno, ahí se hizo con esto. La librería espacial trae una cosa que se llama surf, como de surface, LS squares, como de líneas cuadrados, y entonces uno le ingresa la parte que tenía como el beta 0, beta 1, beta 2, para coordinar este noche, y la variable que va a analizar. Hacemos el cálculo de la superficie. ¿Algo me encontró? Ah, ya, aquí me dice que eso funciona con data frame, y como Arquiver lo convertí en un objeto espacial, entonces se va a bloquear. Entonces vuelvo a decirle aquí Arquiver para que me quede como un data frame. Class Arquiver, ahí es un data frame. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas, porque eventualmente se le cambia la forma. Esto fue porque, digamos que en las líneas básicas, yo les comentaba que este archivo de PRAT1 es un archivo que trabaja mucha gente que trabajamos con estadística, pero el archivo original, digamos que lo trabajó un español de apellido López. Entonces, él no tenía estas líneas. Lo que pasa es que yo le iba haciendo adaptaciones, incorporando las líneas, pero puede generar conflicto como lo que acabo de hacer. Me dice que se dice data frame. Ah, ya, porque no le di que datos. Es un poco como usar datos. A mí no me gusta mucho usar datos. Listo, ahí está. Entonces, esto le genera la superficie, le genera un modelo ahí. Es una superficie matemática. Ahí está. Ahí tiene los valores para producir un mapa. Pero esta parte a mí no me gusta. A mí lo que me agrada siempre es como usar el N para el modelo. Digo, aquí ajusto mi modelo y le pido un resumen de lo del modelo. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo hacer alguna inferencia y entonces puedo decir, ah, bueno, la coordenada este realmente es significativa o no, la coordenada norte es significativa o no. Si el orden es superior, también puedo incorporar más parámetros. Todo eso lo puedo hacer aquí. Entonces, si estamos viendo la salida, aquí vemos que el R cuadrado ajustado está acá 5.9, que es bastante alto. Se observa también que el p-value para el estadístico de F es prácticamente cero, es decir, no le ajusta los datos, los regresores son significativos. Luego es un buen modelo. Si es un buen modelo, ya con ese modelo de esa tendencia, pues simplemente puedo hacer muchas cosas. Pero bien, si estoy trabajando con la librería Espacio,
espacial tú usar TLMAT para que él en un rango, digamos que en un recuadro entre menos 50, 120, bueno, hasta 100, 190, como pensando un poco en el recuadro, él nos haga las predicciones en todos esos puntos. Y ahora podría decirle en la salida gráfica, hágame un gráfico de contornos con lo que ajusté desde la librería Espacio. Entonces él hace este ajuste, es muy parecido a lo que hace Surfer, ¿cierto? Dejarle un mapa de capas de nivel. Entonces para un modelo de tendencia orden 1 estará bien. Dice que aquí cerca del origen tiene un valor muy alto, lejos del origen tiene un valor más bajo, pero porque ya está bien. Le puedo superponer los puntos, entonces digo al gráfico que acabo de hacer, superponga las observaciones, ahí superpone las observaciones. Otro gráfico que se puede hacer es, bueno, quito como el marco y le digo con image que me imprima la intensidad de la variable, entonces aprovecho al máximo el gráfico. Y luego le puedo superponer los puntos, más como un gráfico tipo intensidad. Entonces ahí vemos los puntos y la superficie. Esto es más lo que nos muestra así ArcGIS. ArcGIS nos muestra como que ajusta un modelo de tendencia y ahí ya puede mostrar los puntos. Bueno, también podemos hacer uno en perspectiva y como les decía con un ángulo. Entonces se puede aquí pedir un ángulo en particular para que lo haga. El problema aquí es que como no le quito al borde, o sea, va a quedar aquí en todo el límite, no le da aquí un espacio para el borde. Entonces queda esta superficie así, como un plano allá que superpone a esos puntos. Eso se ve bastante bien, no se ve nada mal. Bueno, entonces ¿qué debemos hacer en la práctica? Resulta que si hay tendencia, nosotros debemos remover esa tendencia. Pero si hay tendencia, se remueve la tendencia. Entonces modelamos la parte fija con un modelo de regresión, por eso hay que saber algo de regresión lineal. Y esto, como ya tengo aquí mi modelo, le digo, tome los residuales, tome estos residuales. Eso es de mi modelo, yo tenía una serie de puntos, tengo un estimado, tengo un valor observado. Y esto lo voy a llamar A2SIM, como sin tendencia, Kuiper sin tendencia. Desde el enfoque de la librería espacial, yo puedo tomar el valor observado menos la predicción, ¿cierto? Y eso también me daría una serie de residuales. Después, como ya tenía una ayudata, entonces la ayudata se llamaba .geo. ¿Ahora qué hago? Tomo una copia y esa copia la voy a llamar AQS para decir que este es sin tendencia. Entonces digo, este es la Kuiper sin tendencia. Pero este que acabo de copiar, la variable que se llama data, que es el GA, la altura del nivel piezométrico, la quiero cambiar porque esa tenía tendencia. ¿Cómo la quito? Pues ya una vez lo copio aquí, le digo a la Kuiper con signo de la data, ese data va a ser el que acabo de generar a partir de los residuos. Y entonces el data ya no va a ser el GA, sino van a ser los residuos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener lo siguiente. En el espacio nos queda un plano que es el modelo de tendencia. Eso es la parte fija, ¿cierto? ¿Y la parte aleatoria cuál es? Pues la que tenemos ahora con los residuos. Entonces, a los residuos, que es la parte aleatoria que está autocorrelacionada en el espacio, le hacemos un modelo geoestadístico. Y después la suma de esas dos componentes nos dará el modelo espacial. ¿Entendido? Es parte fija, parte aleatoria, pero modelado de esta manera. Pero esto lo podemos hacer directamente lógicamente con todo esto. Entonces, miren, ahora voy a graficar la ayudata. Veamos cómo está la ayudata, a ver si en estos sigue teniendo tendencia. Miren que los gráficos de perfiles de Y versus el data o X versus el data ya se ve aleatorio, no se ve una tendencia marcada porque la acabamos de quitar. Y esta parte es la variable que estamos analizando, que estos serían los residuos. Entonces, a veces la persona se estresa y dice, pero hagamos un análisis de normalidad para la variable. ¿Qué tal esa variable tenga que meterla en un modelo y el modelo tenga tendencia? Entonces no va a tener que trabajar con el Z directamente, sino va a tener que trabajar con los residuos. Cuando eso pase, estaría hablando de un método que se denomina Kriging universal. Y tengan cuidado con una cosa. Si la variable de partida no tiene tendencia, va a entrar con la variable directamente. Entonces uno puede construir el variograma con la variable directamente, cuando no hay tendencia. Y eso nos puede llevar a dos casos, Kriging ordinario o Kriging simple. ¿Entendido? Kriging ordinario o Kriging simple. Pero en uno vamos a trabajar con residuos y en otro sin residuos. Y en Kriging universal vamos a trabajar con residuos, pero son residuos de un modelo de tendencia.
Entonces van a ser 3 semivariogramas diferentes. Entonces cada colegiado tiene un variograma de base. Por lo tanto, en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, no me usen los parámetros del mismo variograma para todos los métodos, porque eso no sirve. Sería como si ustedes dieran las mismas respuestas a un parcial de geodesia en parciales de geomática, valorización, catastro, todas las demás áreas. No sirve, no es oportuno, ¿cierto? Porque seguramente son otros conceptos y necesitan otras respuestas. Entonces, eso que acabo de mencionar es lo más importante probablemente de la sesión de hoy. No me usen el mismo variograma para todo porque no es el mismo. El variograma para cada método es diferente. La simbología de la derivada, que es las X, los palitos, Esa simbología, pues, ahí no lo explica, pero seguramente está asociada a la intensidad de la variable. Si uno tiene valores más bajos, de pronto le pone una X, tiene valores más altos, de pronto le pone un círculo. unos ramos. Sí, hay unos rangos. A veces lo hace por quintiles, pero eso no está ahí explicado, no le pone convencido. Entonces, miren, ahora hago el plot del variograma. Voy a hacer el plot del variograma. Ay, chévere, sí, ya está ahí. Aquí está el plot del variograma. Pero claro, como le quité los límites aquí, los bordes, entonces a ver así un poco raro. Entonces, vuelvo a abrir el dispositivo gráfico y le vamos a dar ahora sí plot al variograma. Este sería el variograma. Pero, ¿qué les dije? Que esto no se debe hacer hasta esa distancia máxima, sino que hay que hacerlo hasta la mitad de la distancia. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí digo máxima distancia más punto 10 hasta 140. Y ahora lo graficamos hasta 140. Este sí es el variograma. Y entonces ya le quitamos, tomamos en cuenta la tendencia, por un lado, la removimos. Y segundo, por otro lado, hacemos el cálculo del variograma solamente hasta la distancia máxima dividido 2. ¿Sí ven que eso ya sí parece un variograma? Entonces, para poderlo modelar, la cosa no es que simplemente hacemos clic y esto, sino que hay que tener conceptos. Y ese se ve más bonito, ¿cierto? Eso se ve aquí perfectamente, podría ser que crece rápidamente, podría ser un esférico. Pero ¿qué podría repetir? ¿Qué clic se usan cuando no hay tendencia en los otros? Cuando no hay tendencia, Kriging ordinario o simple. Eso se llaman Kriging estacionarios. Estacionario por el tema de la media, que la media debe ser constante. Si la media no es constante, entonces decimos que no es estacionario en media, es decir, hay tendencia. Y se acuerdan de una cosa que yo mencioné, que aquellos variogramas, cuando eso sigue creciendo y nunca alcanza la meseta, es un indicio de que hay problemas de estacionariedad en términos de la varianza, que la varianza no es constante. Eso pasó como le puse los datos de partida, que la varianza no era constante. Pero era más porque no habíamos calculado el variograma hasta la distancia máxima de 2. Miren que aquí ya cuando lo hacemos de esa forma, aquí ya se alcanza, ¿cierto? Y también era un síntoma de que no se había, digamos, removido la tendencia, en este caso. Entonces, ahora vuelvo y estimo la anisotropía. Ahora sí tiene sentido que aquí estime la anisotropía. Y ahora dice, miren, no hay que hacer rotación. ¿Sí? Entonces una persona podría cometer muchos errores. ¿En qué sentido? Con lo anterior no hay removido la tendencia. No hay calcular su variograma hasta la distancia máxima de 2. Y 3, haber rotado, haber transformado y haber hecho otro montón de tonterías que no eran oportunas para ese momento. En cambio, miren, lo hacemos de forma correcta, removemos tendencia. Ahora sí hacemos esta prueba y nos damos cuenta que no hay que hacer rotación. Entonces no hay que acelerarse. Hay que hacer las cosas con calma. ¿Cierto? Porque si ustedes rotan, se van a volver mucho. Y uno además se transforma y de pronto es necesario otro lío más. Entonces no deformen las cosas. Bueno, hay gente que exagera. A veces, digamos que una persona se ve bien. No es necesario hacer más, si no quiere que se hace 20 y hasta que se ve bien deforme. Entonces ya. Cada quien es respetable, cada quien puede hacer lo que quiera. Aquí en este caso no sería lo que quiera. Entonces miren, ahora sí ajustamos los variogramas, a ver cómo se va a ver esta vaina. Este es el mismo cuento de lo que ya hice anteriormente, pero ahora sí es de la forma correcta. Entonces miren ahí los variogramas. Se ven muy diferentes, ¿cierto?, al caso anterior. Esta línea es en verde aquí.
gráficos, sobre todo en dispersogramas, cuando tienen que graficar X versus Y, es que no se fijan las unidades que tienen X y las que tienen Y. Me explico. En un gráfico, sobre todo cuando uno mira esas unidades, uno esperaría en un dispersograma que si esto tiene aquí 20 unidades, en el eje Y yo tenga 20 unidades. Porque si usted lo hace chiquito, es decir, esto lo encoge o lo extiende más, pues el gráfico se puede deformar. Y entonces algo que de pronto es un comportamiento, qué sé yo, parabólico, alguien termina asumiendo que es un comportamiento lineal. ¿Entienden? Y sin embargo mucha gente no se fija mucho en eso. Entonces hace el gráfico como se ve el paquete y así lo interpreta. Uno tiene que tener cuidado con eso. Vamos a ver algo de eso, sobre todo cuando trabaje procesos puntuales. Sí, R le puede formar es un círculo, este gráfico un círculo y después termina viendo como un óvalo, por no haberlo graficado, por no haber extendido las ventanas de la forma apropiada. Entonces luego con el ajuste de nuevo lo superponemos aquí, a ver qué pasa, si nos da esto. Un modelo así como esto de acá, en el ajuste le está diciendo que eso es puro efecto Pepita Focal. Esto porque es solo una raya. En cambio estos de aquí, estos dos métodos de ajuste, el que es la línea continua, entonces estos dos primeros, este sería máxima velocidad y máxima velocidad restringida. Estos dos sí están muy buenos para ese caso. Y teníamos, si lo recuerdan, pues únicamente una cosa con el mater y otra con el efecto. Este es el del efecto. Aquí si no se alcanza a ver la parte superior, ustedes en el gráfico, aquí en plots, le pueden decir Y como el límite de Y, o sea, ponen coma, Y, límite de Y, y ese límite de Y podríamos cambiarlo para el caso, por ejemplo, de dejarlo entre 0, o sea, uno podría dejarlo aquí inclusive hasta 60.000. Ustedes le ponen aquí 0, 60.000. Entonces, eso se puede cambiar para que se vea el gráfico como debe ser. Entonces, tengan cuidado por si no lo queda cortado por allá en alguna parte, hacerlo de buena manera. No se ve tan mal este, ¿cierto? A mí cerca de la mayoría de puntos. Bueno, esta parte que sigue aquí tiene otras cositas allá para hacer ya los grillados. Yo les había comentado, hacerlo rápidamente, de la transformación anamorfosis gaussiana. Aquí está el de clustering, que espero que tengamos la última sesión, pero ya por tiempo tal vez no lo voy a mostrar. Y esta aquí la anamorfosis gaussiana, esto con la librería de RetroStats. Entonces, ¿qué quiero que hagan con la librería de RetroStats? Yo les compartí en el drive un archivo que está en RetroStats. Y aquí ustedes ven el instalador. Este lo descargué hace poco, cerca de Semana Santa, que es el RetroStats, esta versión. Entonces, ustedes lo instalan en R. Lo buscan desde, bueno, uno podría abrir R simplemente y decirle aquí está el paquete de un zip.zip local. Y entonces buscan el punto zip, por ejemplo, si lo tengo en la carpeta de estadística espacial, en el drive de estadística espacial, en la parte de estadística, y por aquí abajito se alcanza a ver cierto RetroStats. Y entonces buscan el punto zip, si es este, y le dicen tal, abrir. Y ahí lo instalan. Ese es el procedimiento básicamente. Entonces, cuando lo instalen, ya van a poder ejecutar. Ahora sí, aquí, si yo quiero, lo cargo. Lo cargo así. Me parece que no. ¿Será porque no está actualizado? Pensé que lo había instalado, pero parece que no me lo hace. De paso ahí repasan también para que ustedes también lo hagan. Buscan en estadística espacial
Drive, la carpeta de estadística de RenderStats y la optimización que sería esta. Ahí lo de instalar. Dice que fue instalado. Y ahora veamos aquí. Sí, acá. Estoy bien. Estaba instalado. Listo, ya se puede cargar. Entonces, para la próxima sesión, lo que ya lo tengan instalado, les vamos a traer con esta base de datos de Meuse. Esta es una base famosa, la del Río Meuse, que pasa como por 3-4 países en Europa, que pasa por Bélgica, Holanda, Alemania. Y tiene unos valores de unos metales pesados. Básicamente vamos a analizar el zinc. Y entonces les voy a explicar cómo hacer la transformación y la antitransformación con la morfosis gaussiana. Y lo vamos a comparar un poquito con la transformación Bosphorus. Y resolvemos los temas varios. Se alcanza el tiempo y empezamos ya con la interpolación. ¿Es Paulina? Hay que mirar cada objeto que nos hace ese debe saber si no tiene un objeto. Sí, cuando prefieres es el Que es de la